Saludos y bienvenidos una vez más a esta experiencia de aprendizaje de UCO 223. En esta ocasión estaremos trabajando con el tema lenguaje y estilo. Hemos conocido las distintas cualidades que hacen de un orador una excepcional, pero hay distintas herramientas que el orador puede trabajar y usar para que su mensaje pueda llegar con más eficacia. Cuando nosotros, ¿verdad?, hablamos del lenguaje que usa ese orador para transmitir su mensaje, tenemos que considerar que sea un lenguaje apropiado a la población que va a escuchar ese discurso. Cuando hablamos de esto, nos referimos a que si nosotros vamos a dar un taller educativo, por ejemplo, a niños de 5 años, tenemos que considerar eso a la hora de ver las palabras que vamos a utilizar. Debemos ver que ese lenguaje sea un lenguaje capaz de comunicar de una manera rápida y de una manera efectiva. Cuando hablamos, ¿verdad? Que usted puede decir, pues profesora, es que todos hablamos español y usamos el mismo español, pero no necesariamente estamos hablando de eso. Hablamos también de que, por ejemplo, los médicos tienden a veces a explicar las cosas de una manera demasiado técnica, utilizando palabras que solamente personas que han tenido un estudio formal en medicina o en enfermería pueden entender. Una persona que, un paciente que va a buscar ayuda y el médico le habla sobre su diagnóstico con un montón de palabras muy técnicas, la persona no va a saber realmente qué es lo que tiene o qué es lo que la persona está tratando de decir. Por lo tanto, el uso de ese lenguaje o la manera en que tú vas a expresar tu discurso tiene que relacionarse bien de cerca con el tipo de población que tú vas a impactar. Y esto te vas a dar cuenta de esto cuando haces proyectos de servicio comunitario o de educación a la comunidad o quién sabe llegas a ser un enfermero en una escuela. Te vas a dar cuenta que no puedes explicarle a todos los padres de la misma manera, no puedes explicarle a todos los pacientes de la misma manera, porque no todos van a manejar el mismo lenguaje, las palabras, no las van a dominar. Así que cuando hablamos, ¿verdad?, del lenguaje, vamos a ver que una de las cosas que usted tiene que lograr es tratar de ser breve. Ese estilo debe ser breve. Las personas con un estilo donde las personas hablan y hablan y hablan y hablan por tiempo, el lapso de atención de una persona cambia completamente. Por lo tanto, es importante que puedas tratar de expresar tus ideas con el mínimo de palabras posible. Trata de mejor articular frases cortas, párrafos breves. Trata de ser específico, de ir al grano sin adornarlo demasiado, pero también considera que no seas tan breve, que no digas nada, que la idea se pierda, ¿ok? Así que eso es bien importante. Por ejemplo, para utilizar un mínimo de palabras, en vez de decir, mire, qué interesante, tenga bien presente que es imprescindible ser muy cuidadoso con el gramosan, ya que se trata de un producto venenoso. Si se fija, mire todas las palabras que están allí que no son necesarias decir. Tenga bien presente que es imprescindible. Cuando usted pudiera expresar esta idea diciendo, tenga mucho cuidado con el gramosan, es venenoso. Y esta brevedad de palabras en la idea va a provocar, ¿verdad? Como lo vemos aquí, que el mensaje se fije más rápido y las personas puedan entender más rápido lo que tú quieres decir. Debemos utilizar frases cortas. Es bien importante porque a veces esas frases cortas impactan más al público, impactan más al oyente, lo hace pensar, ¿verdad? Cuando se pueda cortar la frase hay que apresurarse a hacerlo, decía Renan.
La más bella frase es la más breve. Las frases amplias y melodiosas comienzan por mecernos y luego por dormirnos. Y yo sé que quizás a ustedes les ha pasado eso con algún profesor, en alguna clase, en la iglesia o en algún otro escenario donde alguien se paró a hablar y dijo cosas tan y tan grandes que tú perdiste el hilo y perdiste el interés. Así que lo mejor es frases cortas, oraciones cortas. Fíjese que para una frase, la frase no debe sobrepasar las 12 palabras, ¿verdad? Y les recomiendo que las oraciones no tengan más de 10 palabras. Y los párrafos no deben tener más de 120 palabras. Y la maravilla de esto es que nosotros jóvenes tenemos ahora la maravilla de la tecnología y en el procesador de palabras de Microsoft Word y también en Pages en Mac usted puede sombrear el párrafo y abajo en la parte inferior izquierda le va a decir a usted cuántas palabras tiene ese párrafo. Así que eso es bien, bien importante. Traten de hacer párrafos cortos, pero que vayan al punto, que tengan esencia. No es que tampoco cortes tanto las frases y las oraciones que entonces no se entienda nada de lo que estás pretendiendo hablar. Una segunda característica, además de la brevedad, es en cuanto a las palabras, el lenguaje, el estilo que utilizamos, es la claridad y la sencillez. Y eso era lo que yo iba cuando les hablaba de la terminología especializada, como el ejemplo que les di del médico. Debemos, si todos son, ¿verdad? Si usted está haciendo una presentación a sus compañeros de la clase y es una clase de concentración, entonces usted se puede de lo lindo ahí despachar con los términos especializados porque es una clase de concentración. Pero si, por ejemplo, es un taller educativo para personas que no tienen ni cuarto año de edad, pues no debería utilizar esa terminología. Eh, Trate de que las ideas, no mezclar muchas ideas en el mismo párrafo o en la misma oración terriblemente, ¿verdad? Trata de no hablar de dos cosas diferentes en el mismo párrafo. Eh, Fíjese que usted puede tratar de utilizar para usted conectar con el público. Para empatizar con el público, usted debe utilizar expresiones o palabras que la gente emplea dependiendo del contexto en el que usted está. Porque si es un taller para profesionales, pues usted no debería utilizar expresiones del coloquio. Pero si usted quiere conectar, usted quiere que esas personas se identifiquen con usted y con lo que usted está diciendo, puede utilizar esas palabras. Trata de no utilizar muchos adjetivos o adverbios. Por ejemplo, adjetivos como bueno, malo, alto, joven, gordo, flaco, ¿verdad? Adjetivos de cantidad, mucho, poco, grande, ¿verdad? Y adverbios como fabulosamente, correctamente. eh, Trate de utilizarlo lo menos posible. Preferir las palabras con sentido concreto. Es bien interesante que a pesar de que el lenguaje poético es muy bonito y que a veces podemos utilizar algunas imágenes para expresar nuestras ideas, a veces no necesariamente es lo más recomendable. Cuando yo hablo de esto, hablo de que, por ejemplo, usted puede decir, la vida es como un viaje en un tren y nos montamos en cierta estación y a medida va pasando el viaje, se van subiendo y se van bajando personas de ese tren. Y muchos van a ser parte de nuestra vida y van a andar en ese tren toda la vida y muchos otros no. Esta es una imagen bien fácil de poderlo entender sin explicarlo mucho. Pero hay otras analogías poéticas que son un poquito más complejas y que no necesariamente las personas lo van a entender
La vida es sueño y los sueños, sueños son. No necesariamente todo el que te escucha decir eso entiende lo que tú estás queriendo decir. Y otra cosa es que no debes divagar. A veces yo cometo un poco ese error, ¿verdad? Soy vulnerable delante de ustedes. Y es que a veces, para poder ejemplificar algo que estoy queriendo explicar, me voy hacia una anécdota. Pero a veces las personas con la anécdota se pierden de la esencia. O si la anécdota es demasiado larga, pues las personas dicen, ok, sí, pero ¿de qué era lo que estábamos hablando? Ok, así que es bien importante que nosotros evitemos divagar, desviarnos del tema que estamos queriendo decir. Otra de las cosas que debemos, y me voy a mover, ¿verdad? Porque no se ve. Otra de las cosas que debemos considerar en este aspecto del estilo y el lenguaje es en cuanto al sentido de lo práctico. Lo importante que usted tiene que pensar cuando está trabajando esto es que las personas lo entiendan. Y si para que las personas lo entiendan, usted tiene que utilizar una ilustración, un chiste, hasta usted hacer, ¿verdad? Una demostración visual. Lo importante es que las personas entiendan a dónde usted quiere llegar. Es bien importante que usted promueva dentro de su discurso la oportunidad de que ese público participe, aun cuando sea de una manera pasiva, donde tú des espacio para que las personas reflexionen. A veces tú estás hablando de una idea y puedes hacer una pregunta. ¿Y ustedes qué creen de este problema? Y puedes hacer una pausa. ¿Ok? Puedes decir y incluir, porque nuestros problemas, porque dentro de nosotros hay personas que piensan de esta manera. Es que ustedes saben que lo que le da sentido a nuestra vida es tal cosa. Así que estos comentarios, ¿verdad? Y estos espacios de pausa para que la persona medite en lo que acabas de decir, promueve esa reflexión personal y no solamente en la persona que está recibiendo el discurso, sino que usted también le da tiempo de poder acomodarse para el próximo tema. Ayudas visuales. Las ayudas visuales son bien importantes, ¿verdad? A veces algo que tú proyectas habla más de todo lo que quizás quisiste decir con tus palabras, pero nunca las ayudas visuales van a sustituir la palabra hablada. ¿Ok? Así que la realidad del asunto es que nuestra sociedad es bien visual. Tú puedes decir algo y van a recordar el 15%, pero si lo ven van a recordar el 35%. Pero estamos hablando que el uso del apoyo visual aumenta en un 43% la capacidad de convencer al público. Pero tenemos que tener bien en claro, no estamos hablando de texto escrito, no estamos hablando de párrafos. Y en el próximo video les voy a estar comentando un poco sobre cuáles son las recomendaciones para esos apoyos visuales.